Estamos delante dun monumento megalítico, un monumento conocido habitualmente como dolmen. En realidad, un monumento megalítico tiene dos partes esenciales. Un túmulo que recubre una cámara pétrea en su interior. Vamos a ver, de hecho, cómo se construye una cámara pétrea. Este tipo de arquitectura monumental es la más antigua arquitectura que tenemos en Europa, y de hecho en el mundo. Se empiezan a construir en toda Europa, también en Galicia en torno al 4500 a.C. Es una arquitectura que, como diría Norman Foster, es alta tecnología para la época, porque la mejor arquitectura ha sido siempre aquella que ha utilizado el conocimiento, el saber existente, para ser capaz de construir un monumento que, en este caso, ha podido perdurar durante más de 6000 años. La cámara se hace con grandes piedras de unas pocas toneladas. Por los estudios que hemos realizado, sabemos que son trasladadas por no más de 20-30 personas. Se extraen generalmente en las proximidades, como muy lejos, kilómetro, kilómetro y medio, son trasladadas por arrastre, seguramente empleando rodillos. Una vez que se llega a esta localización, las piedras se levantan, empezando por esta, que es la clave de toda la construcción, lo que llamamos la piedra de cabecera, la losa de cabecera. En esta se apoyan todas las demás, de forma tal que si de esta se cae con ella, se derrumba como un castillo de naipes toda la construcción. De este modo podemos apreciar aquí cómo una primera pareja de piedras se apoya inmediatamente en esta, otras dos empiezan a cerrar la cámara y terminan de cerrarle estas dos que constituyen, de hecho, la puerta de acceso a la cámara. Por delante de la puerta de acceso a la cámara tenemos un corredor, más corto, más largo, según incluso las zonas de Europa en las que estemos. En Galicia tienden a ser cortos. Este corredor se hace con dos piedras más pequeñas de cada lado. Faltan, en cambio, las piedras de esta parte, porque ha sido habitual en Galicia, al igual que en otras zonas, que estas piedras hayan sido reaprovechadas, reutilizadas por comunidades posteriores, por comunidades históricas, para, aprovechando que las piedras ya estaban extraídas y cortadas, reutilizarlas en construcciones históricas o tradicionales. Por encima de la cámara estaban las piedras de cubierta, que la tapaban y le terminaban de conferir una monumentalidad y una preeminencia real en el entorno. En algún otro momento veremos dólmenes mejor conservados que este, con sus piedras de cubiertas incluidas. La construcción megalítica es una cámara funeraria, en realidad es un enterramiento colectivo. Esto quiere decir el enterramiento de una comunidad, de gente, una comunidad social que entierra colectivamente a sus muertos en este punto y realiza además, por lo que sabemos a través de las excavaciones, complejas actividades rituales en relación con el mundo funerario, en relación con la deposición de los muertos. De esta forma, sin duda, los monumentos megalíticos funcionaban precisamente como una señal de las relaciones sociales, de la ligación o el vínculo social. Pero en realidad, más allá de estas piedras medio cubiertas con la maleza, la investigación arqueológica nos permite conocer muchas cosas más sobre el megalitismo, sobre esta primera arquitectura monumental y su profundo significado como un salto cualitativo importante en la historia, un salto cualitativo en el cual lo nuevo, lo realmente novedoso, es la creación de una nueva forma de relación con el entorno, con el espacio, con el medio natural, que deja progresivamente, como veremos, de ser medio natural para ser cada vez más un paisaje cultural, un paisaje artificializado. Porque la clave de esta construcción es que no solo funcionan los monumentos como algo individual o aislado, sino que sabemos, como vamos a ver en la Sierra de Barbanza, que estos monumentos en realidad fueron el dispositivo artificial que permitía construir un paisaje cultural, es decir, una forma humana de ordenar el mundo y la comprensión del mundo. Estamos en la Sierra de Barbanza, en uno de los 30 y tantos túmulos megalíticos que componen una de las necrópolis más vistosas y en parte mejor conservadas de Galicia. Este túmulo, si lo comparamos con el anterior que hemos visto, tiene una diferencia esencial. En vez de una cámara megalítica tiene este agujero, este tremendo agujero. En realidad aquí hubo una cámara megalítica y este agujero es lo que ha quedado después de que las losas hayan caído o hayan sido arrancadas para utilizarlas en otras construcciones. Pero lo importante aquí no es el túmulo en sí mismo. Lo importante, y esta es la razón por la que hemos subido a la sierra, es lo que está detrás de nuestras espaldas. Es esta panorámica que vemos hacia el sur, en la que con tela blanca hoy hemos señalizado todos los túmulos megalíticos existentes en la sierra. Hemos optado por esta solución
para hacer visibles, con una clave reconocible en la actualidad, la presencia de los túmulos megalíticos y de esa forma hacer aflorar el paisaje monumental antiguo que los túmulos constituyeron cuando fueron construidos. Hemos optado por un modelo de tela blanca no solo porque es especialmente visible y llamativo, sino porque de alguna forma emula las corazas megalíticas que recubrían los túmulos y que todavía tenemos aquí debajo de la capa de vegetación actual. Estas corazas en parte estaban hechas con piedras de cuarzo blanco. Las corazas son los pavimentos que recubren el túmulo por su exterior. Se conservan fundamentalmente en general hoy en día, lo que pasa es que están cubiertas por este manto tupido de vegetación. A través de las excavaciones sabemos que las piedras de cuarzo no ocupaban la totalidad de la coraza, sino que fundamentalmente se utilizaban en la mitad de la coraza orientada esencialmente a oriente. Una mitad donde la coraza está especialmente bien hecha, esmerada, y utiliza materiales como el cuarzo o en todo caso de tonalidades claras y brillantes. En cambio, la mitad de la coraza que mira a poniente, a la occidental, sabemos también a través de nuestras excavaciones que esencialmente estaban hechas de forma mucho menos esmerada, a veces incluso recubriendo menos porción de túmulo, eran más sucintas, más reducidas y utilizaban fundamentalmente piedras de tonalidades oscuras, pizarras, filitas, piedras en definitiva de color gris o negro. Las mamuas establecen relaciones visuales entre sí, esto es, desde unas se ven otras. Y la clave de este paisaje que estamos mostrando es que yendo desde una mamua a la primera que se ve desde ellas, es como mejor se puede atravesar este territorio, como mejor se puede ir de una mamua a otra. Esto es una de las claves, efectivamente, de este paisaje. La red de túmulos forman realmente un medio mediante el cual se están introduciendo un orden que empieza por ser un orden que muestra cómo se puede atravesar mejor el territorio en el que nos encontramos. De hecho, esto es más importante, porque estamos en un punto de cruce dentro de la península de Barbanza, un punto por el cual hay que pasar para ir de unos extremos de la península a los otros. Según el extremo al que se quiera ir, se puede seguir una u otra de las alineaciones que están marcadas por los túmulos. Pero más allá de esta relación con el tránsito, con la movilidad, con la forma de atravesar el espacio, hay más cosas y hay otros sentidos. Vamos a verlos fijándonos en otros aspectos y en otras ubicaciones de este paisaje. Desde aquí vemos bien esto que venía comentando, cómo todas las mamuas entre sí manifiestan unas relaciones visuales que hacen muy clara su presencia. La clave fundamental para atravesar este paisaje es ir siempre a la primera mamua que vemos. Si no lo hacemos así y intentamos atajar, ir hasta la última que estamos viendo, nos metemos en problemas. Nos encontraremos una corriente de agua, nos mojaremos los pies porque atravesamos una zona de humedal o tendremos que subir un pequeño reprecho o pared rocosa. Lo que encontramos es una zona esencialmente llana, limitada por terrenos más elevados en sus extremos, como si fuera el fondo de un plato. Las mamuas están marcando una línea central de orientación fundamentalmente norte-sur, conformando entonces dos mitades de características antagónicas. Una hacia poniente, hacia el lado que en las corazas es oscuro, que es una mitad esencialmente silvestre, porque los datos arqueológicos, las investigaciones arqueológicas no han descubierto nada en ellas. Mientras que la otra mitad, la mitad oriental, la mitad que en las corazas corresponde con la mitad con cuarzo, con la mitad con piedra brillante, está vinculado al mundo que interacciona con los vivos, con los espacios domésticos. No solo son las zonas por las que se entran los túmulos y las zonas en las que se realizaban los rituales de enterramiento. Son también las zonas que, por ejemplo, en esta zona de Barbanza, sabemos que eran los territorios ocupados por las poblaciones que construyeron los monumentos megalíticos. Estas zonas como las que vemos de las mamuas hacia oriente, en este arco que está a mi derecha. Pero todavía hay que incluir otras variables en esta reconstrucción de este paisaje. Para terminar de verlos, vamos a acercarnos a este túmulo donde mi compañero César González García, arcoastrónomo, astrofísico especializado en arcoastronomía, está trabajando y él podrá contar algunas de estas variables que todavía nos faltan para terminar de componer bien este fenómeno. Bueno, Felipe nos ha estado contando cómo los túmulos se integran en el paisaje y organizan este paisaje, pero tenemos que entender que este paisaje no era un paisaje que se acabase en la línea del horizonte, sino que también
integra, dentro de la explicación de la organización de los túmulos, la parte por encima del horizonte del paisaje, es decir, el cielo. ¿Y cómo lo integra? Bueno, en este caso tenemos aquí la cámara megalítica, el dolmen, que está dentro de una de las mámoas, de uno de los túmulos, y lo integra dentro de la orientación tanto de la cámara como del corredor de entrada a esta cámara. Tanto la cámara como el corredor de entrada se orientan en esta línea que da hacia la salida del sol en el solsticio de invierno. Esto no es algo único en este dolmen, sino que aparece en una serie de dólmenes, tanto aquí en la Sierra de Barbanza y en los alrededores, como en toda Galicia, y es algo que hemos ido investigando en una gran cantidad de grupos megalíticos en todo lo que es la fachada atlántica de la península ibérica. Este dolmen es uno de los grandes ejemplos del megalitismo gallego, una gran cámara compuesta de varias losas que forman un espacio cerrado que era donde se enterraría a la gente en el megalitismo. Son grandes losas de varias toneladas de peso, varios metros de altura, en este caso está la mitad más o menos enterrada y destacan porque tienen también un acceso por la zona sureste, como se ve por estas piedras que tenemos aquí en la zona de la entrada. Es aparte de lo llamativo que son estas grandes piedras, es interesante la forma en la que se reutilizaba y se volvía a estos monumentos durante el Neolítico. Por las excavaciones arqueológicas hemos documentado hasta que se volvían a recolocar algunas piedras, por ejemplo un anillo como este que nos encontramos por aquí fuera, se colocaban, se cubrían de otro material, se volvían a hacer. Y es una parte muy interesante que estamos descubriendo con las excavaciones de los megalitos gallegos. Tanto este monumento como los que hemos visto antes del Alto de Barbanza son ejemplos clásicos del megalitismo gallego, pero este fenómeno hemos de estudiarlo en su contexto más amplio. Este contexto es, en primer lugar, el del noreste peninsular, compartiendo muchas características con el megalitismo de la zona, por ejemplo, norte de Portugal. En segundo lugar, con el contexto peninsular, de todo el resto de la península ibérica, sobre todo su fachada atlántica, y en tercer lugar con la fachada atlántica europea, desde Escandinavia hasta las Islas Británicas, pasando por Irlanda, Francia y demás, observamos un fenómeno con características muy similares. El fenómeno megalítico atlántico empieza en torno al 4500 a.C. y continúa hasta el 2300-2200 a.C., ya para dar paso a la Edad del Bronce. Lo interesante es que este fenómeno surge de forma más o menos irregular en toda la fachada, empezando sus monumentos más antiguos en regiones como el oeste de Francia o el centro y oeste de Portugal, y en otras zonas más tardías, como puede ser las Islas Británicas e Irlanda, en torno al 4000 a.C. Una cuestión muy interesante del fenómeno megalítico europeo, relacionado en cierto modo con la cronología, es que después del momento de uso y construcción de los monumentos, observamos a lo largo del tiempo, en épocas de la antigüedad romana, de época medieval y época incluso moderna y contemporánea, reutilizaciones de los monumentos. La carga simbólica que se atribuye a los monumentos sin duda han influenciado a lo largo de los siglos para que las distintas sociedades que han ocupado regiones próximas a los monumentos hayan adoptado su presencia reutilizándolos de distinto modo.